Bienvenidos a la conferencia Guía Práctica de ChatGPT y Estrategias de Digitalización, cómo impulsar tu pyme con tecnología. Nos acompaña un panel de expertos comprometidos con el desarrollo y la modernización de pequeñas y medianas empresas, quienes compartirán sus conocimientos y herramientas prácticas para aprovechar el potencial de la digitalización. Contamos con Lisbeth González Hernández y Carlos Enrique Hernández Cisneros, expertos con una amplia trayectoria en la implementación de herramientas tecnológicas para negocios. Ambos nos guiarán en cómo integrar tecnologías como ChatGPT en el día a día de una pyme, optimizando procesos, mejorando la relación con los clientes y aumentando la eficiencia operativa. Esta sesión está diseñada para empresarios, emprendedores y profesionales interesados en descubrir cómo la tecnología puede ser una aliada clave para la evolución y el crecimiento de sus negocios. Comenzamos. Bienvenidos a la sesión del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara, que opera en el Instituto para la Innovación y Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa. El laboratorio, como ustedes saben, tiene el objetivo de desarrollar la capacidad de los participantes para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial en tres ámbitos principales: en la empresa, en la educación superior y en la investigación científica propiamente. En el primero de estos ámbitos, el de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en la empresa, encontramos una gran incertidumbre, poco conocimiento de las posibilidades y de las mejores formas de aplicar la inteligencia artificial para las empresas. En este contexto, tenemos dos ponentes ahora, Lisbeth González Hernández y Carlos Enrique Hernández Cisneros, que nos van a presentar una guía práctica que han desarrollado, una guía práctica para aprovechar el GPT en la empresa y estrategias de digitalización en la pequeña y mediana empresa. Y ellos son participantes de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos de aquí de la Universidad de Guadalajara, y han desarrollado esta guía, esta herramienta, desde la perspectiva de un consultor que atiende necesidades o problemas específicos de alguna empresa. Dicho esto, les dejo el uso de la voz a Lisbeth y a Enrique. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Como dijo el doctor Arrechavala, nosotros somos estudiantes de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos y ahorita les vamos a presentar una guía práctica de cómo utilizar la inteligencia artificial para generar estrategias de digitalización en consultoría empresarial. Vamos a presentarles una guía práctica de cómo utilizar ChatGPT y estrategias de digitalización. Bueno, específicamente, ¿qué vamos a platicar? Vamos a hablar de las limitaciones de ChatGPT y el paso cero como para utilizar una inteligencia artificial dentro de la consultoría. También vamos a enseñarles un manual de ingeniería de indicaciones de cómo se utiliza ChatGPT para la generación de soluciones creativas para la consultoría empresarial. Un ejemplo de aplicación a una empresa de un problema real que tenía. Y cómo estas soluciones de ChatGPT después se pueden utilizar con un manual que desarrollamos el semestre pasado para digitalizar procesos dentro de la empresa. Bueno, y un ejemplo de aplicación con los resultados de lo que nos arrojó la inteligencia artificial con el primer ejemplo de la empresa que les comento. Bueno, antes que nada, lo más importante es que tenemos que decirles algunas cosas que son, digamos, el paso cero para poder utilizar estas herramientas. Bueno, como todos conocemos, o la mayoría, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial de las más avanzadas que tenemos en la actualidad, diseñada pues, para procesar y generar textos de manera coherente y muy útil. Pero como toda inteligencia artificial, pues aún presenta sus limitaciones, y la manera en la que podemos aprovechar más su uso es si estructuramos nuestras consultas de una manera adecuada, es decir, con claridad, para definir el problema que queremos resolver para así obtener mejores resultados.
Luego, las limitaciones, 4 de las limitaciones más básicas que tiene esta arquitectura es la capacidad limitada de contexto. O sea, ChatGPT solo puede recordar un número limitado de palabras en la conversación, por lo que en un momento determinado ya deja de guardarlas y pues durante la conversación puede que no te dé respuestas aceptadas debido a que ya hay parte de la conversación que ya no tiene. El otro es que el conocimiento es estático para la versión gratuita de ChatGPT, que está entrenada hasta septiembre de 2021, pero la de paga sí puede dar información actualizada porque busca en las páginas web existentes en la actualidad. Luego la falta de comprensión profunda, es decir, ChatGPT no tiene un entendimiento del mundo real, él solo responde basado en patrones de lenguaje y en la manera en la que está entrenado su arquitectura. Entonces, a lo mejor en situaciones complejas, en contextos complejos que no se le ha dado muy bien toda la información, puede que la respuesta esté un poco errónea. Por último, las alucinaciones. A veces la inteligencia artificial puede generar respuestas incorrectas o inventadas totalmente con confianza que te hace parecer o que te hace pensar que están bien la información, que está bien la información, y es el fenómeno conocido como las alucinaciones dentro del modelo del lenguaje. Bueno, ahora, partiendo de estos puntos, ¿qué trabajo previo mínimo tiene que hacer el consultor para utilizar estas herramientas? Bueno, para empezar, el consultor empresarial tiene que realizar un diagnóstico básico como sepan hacerlo de forma tradicional en la empresa o el proyecto que están haciendo la consultoría, para identificar con mucha precisión qué áreas necesitan mejoras y oportunidades de crecimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque si no hay un diagnóstico adecuado, cualquier recomendación o estrategia que ChatGPT nos dé, pues carece totalmente de relevancia o efectividad, porque no hay manera de saber si la respuesta tiene alucinaciones o no. ¿Ok? También es muy importante que si se va a utilizar a ChatGPT como herramienta de consultoría, pues es importante tener la versión de paga, que es ChatGPT 4. ¿Por qué? Porque la versión de ChatGPT 4 utiliza dentro de su arquitectura de la inteligencia artificial 2 técnicas muy importantes, que es la Retrieval Augmented Generation, o RAG, que es una forma de procesar los datos en donde todos los props o inputs que se le dan en la pregunta o en la consulta a ChatGPT los utiliza y no los olvida, porque luego el modelo puede ser perezoso o puede omitir varias variables que se le ponen en las preguntas. Y también otro modelo que es muy importante, que está puesto en la versión de ChatGPT 4, es la cadena de pensamiento o Chain of Thought. Esta otra parte es que el problema lo subdivide en muchos problemas pequeñitos, y eso ayuda a que el lenguaje de programación de ChatGPT pueda llegar a una respuesta muchísimo más compleja, en donde no se salta pasos, ¿no? Lo que pasa es que la versión 3.5 no tiene estos 2 sistemas activados, que esa es la versión gratis, y pues nosotros ya probamos que la inteligencia artificial tiende a alucinar mucho más. Entonces es más complicado trabajar de esa forma. 3 de los métodos que se pueden utilizar para hacer preguntas efectivas a ChatGPT, en dependencia del problema que se quiera resolver, son estos 3. El primero es el cero disparo o zero shot, que es donde la inteligencia artificial responde sin ningún ejemplo previo, o sea, sin ningún tipo de información previa. Simplemente se le arroja la pregunta, tipo, por ejemplo, ¿qué es la digitalización? Y así directamente él te da una respuesta. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor la respuesta que se quiere, que se desea obtener, va relacionada con algún tipo de problema específico, y a lo mejor la respuesta que te da pues no está enfocada en ese problema. Luego, pocos disparos o few shots, que es donde se proporciona uno o más ejemplos junto con la pregunta para guiar un poco la IA hacia la respuesta correcta. Por ejemplo, se le dice, la digitalización consiste en un primer momento en agarrar información física
y convertirla en formato digital. ¿Qué otros ejemplos puede dar de cómo funciona la digitalización? Y entonces ya ahí se le dio como un poquito más de información a la IA para que arroje una respuesta. Y por último, la cadena de pensamiento, chain of thought, como explicaba mi compañero, que implica desglosar el razonamiento en pasos lógicos para que la IA llegue a una respuesta incluso más aceptada. Entonces ahí sí se le da como mucha más información para luego arrojar la pregunta y que ésta sea más aceptada. Bueno, ahora sí, ya que dijimos como estos puntos iniciales que son muy importantes, les vamos a presentar el manual para utilizar ChatGPT en la generación de soluciones creativas para empresas. Bueno, el manual consta de 6 pasos que están divididos como en 3 secciones, que son muy importantes, ¿no? Los pasos son tal cual: definir el problema, recopilar información relevante, entrenar con información específica al modelo o a la IA, plantear preguntas o hacerle ingeniería de preguntas de forma correcta, que la IA genere y las ideas y las podamos, bueno, y los consultores la puedan refinar, y finalmente la evaluación y selección de resultados. Si se fijan aquí, bueno, incluso lo puse por colores, la primera parte, que es la definición del problema, es, digamos, el primer bloque crucial para poder utilizar esta ingeniería de indicaciones, en donde, pues muy claramente, si el problema está mal definido, todo lo demás ya no funciona, ¿no? Es muy, muy, muy importante que se sepa preguntar de forma correcta para tener respuestas correctas, ¿no? Después, la parte de color verde tiene que ver directamente con cómo se utiliza la ingeniería de indicaciones con el modelo para poder darle la suficiente información para que la respuesta sea lo más útil posible. Ahorita vamos a ver un poquito más de estas cosas, obviamente. Y la última parte tiene que ver con que el modelo o la IA responda y ya el consultor haga este trabajo en donde, en donde decide qué cosa es una alucinación, qué cosa sí funciona, qué cosa no, y esto lo podemos también ver en el ejemplo que vamos a presentar más adelante. Entonces, bueno, el paso 1, definir claramente el problema. La definición tiene que incluir tanto el contexto de dónde ocurre el problema, el impacto, cómo afecta este problema a la empresa, el objetivo, qué se espera lograr al resolver este problema, y las características del usuario que tendrá la solución. O sea, el modelo puedes tú ponerle tanto roles como que exigirle que la respuesta sea para un público en específico, ¿no? Y esto importa porque esto ayuda a que la cadena de pensamiento y el RAG funcionen de una forma más adecuada, ¿no? Ahora, aquí hay 4 tips indispensables con respecto a cómo definir claramente el problema. El primero es, obviamente, intentar no dar información sensible. Eviten dar de que cantidades importantes de claves interbancarias, cosas de ese estilo, que digo que de por sí no se debe nunca de subir a internet. También es importante concentrar toda la información que se vaya a dar para definir el problema en un solo mensaje. No importa que sea un mensajote largo, es mejor porque así la inteligencia artificial tiende a tomar en cuenta todo lo que tiene el mensaje, en vez de que si se mandan muchos mensajitos diciendo, este es el contexto, y este es el impacto, y este es el objetivo, ¿no? O sea, aquí es muy importante, aunque es un mensajote de más de 1000 caracteres, pues, que se envíe así, ¿no? Y también el último punto es entender realmente de forma muy clara el problema, porque si no, todo lo demás va a estar mal, ¿ok? Ahora, el siguiente punto, que tiene que ver con la recopilación de información relevante, es reunir toda la información general relevante que pueda ayudar al modelo de ChatGPT 4 a entender mejor el problema. Aquí es muy importante mencionar que no hay un límite en la cantidad de información que se le debe dar a la IA. Esto es hasta que el consultor se sienta satisfecho con la cantidad de información necesaria. Ahora, ¿qué pasa si de repente el modelo dice, ya no puedo leer tu mensaje porque es demasiado largo? Una de las ventajas de la versión de paga de ChatGPT es que se pueden hacer archivos en Word y después pasarlos a PDF, que sean de más de la cantidad de texto que toma el chat, y ya eso se puede poner como analiza este archivo y con base en eso responde tales cosas, ¿no? Entonces, no hay en realidad como un límite de que tangible que yo les pueda decir de que máximo 1000 caracteres, ¿no? Es hasta que el consultor se sienta totalmente satisfecho
con la información que le está dando la inteligencia. Después, el tercer punto es el entrenamiento de ChatGPT con información específica, ¿no? Ahora, ¿qué se considera información específica? Por ejemplo, a la hora de hacer cargas de datos, es proporcionar datos adicionales de la empresa, que puede ser desde la cultura organizacional de la empresa, o casos de estudio previos que se hizo con otra consultoría, o procesos internos de la empresa de cómo funcionan. Vaya, cualquier cosa de datos extra que crean que es necesario poner. Y otra parte importante es el entrenamiento de contexto, que es brindar ejemplos o enfoques del consultor que han funcionado en el pasado para resolver problemas similares. Porque digamos que si de repente la empresa tiene un problema a la hora de hacer un CRM, y ustedes quieren que ChatGPT les ayude a diseñar cómo podría funcionar el CRM, pues pueden decir, en esta empresa diferente de este ramo funcionó un CRM, y le pueden agregar el texto, y de todas formas todos esos datos son importantes y útiles para la inteligencia artificial. Bueno, en este punto hay una especie de paso intermedio que es secundario a la primera indicación que se le da a ChatGPT, que es el refinamiento de preguntas, ¿no? Esto es cuando una respuesta del modelo es insatisfactoria, ¿ok? Entonces, se inicia con la pregunta general que no fue satisfactoria y se afina el enfoque con las respuestas obtenidas para guiar a ChatGPT 4 hacia soluciones alineadas con las necesidades más específicas de lo que el consultor requiere que conteste, ¿no? Esto es en un momento de revisión, ¿no? Al principio, pues no hay forma de que este paso ocurra porque pues estamos esperando que la inteligencia artificial nos conteste, ¿no? Entonces, ya cuando nos contestó y algo no nos gustó, pues tenemos que hacer esto. Ahora, ¿cómo plantear preguntas dentro de toda la ingeniería de indicaciones a ChatGPT, ¿no? Que es lo que queremos que haga tal cual con la información que le damos, ¿no? Entonces, es importante utilizar prompts como genéricos. Prompts es estas como indicaciones para la inteligencia artificial que sean genéricos, pero que tengan que ver con el problema en cuestión. Ahorita lo verán en el ejemplo, pero unos ejemplos que nosotros damos es qué estrategias se pueden implementar para, cuáles son algunas posibles causas de, cómo se podría mejorar tal cosa, qué ideas creativas podrían ayudar a, ¿no? Esto quedará más claro cuando pasemos a la parte del ejemplo, pero es importante poner las preguntas así, de esta forma, para que la inteligencia artificial pueda generar soluciones creativas. Ahora, el quinto paso es la generación y refinamiento de ideas, que es cuando ya ChatGPT nos contesta, ¿ok? Entonces, una vez que genera toda la serie de respuestas como lo genere, el trabajo aquí crucial del consultor es que revise y evalúe las propuestas que da ChatGPT. Se pueden hacer preguntas de seguimiento sobre puntos de esa respuesta para refinar las ideas o explorar otras alternativas cuando el modelo a lo mejor no comprendió completamente la ingeniería de indicaciones que se dio. Esto es totalmente a la satisfacción del consultor, ¿no? Y aquí también es importante decir que en esta parte es cuando si se detecta una alucinación o que hubo una ingeniería de indicaciones errónea y la inteligencia artificial se equivocó, aquí pues se puede utilizar ahora sí el paso 3.1, en donde dices, no, aquí te equivocaste o no me entendiste y necesito que esto lo cambies de esta forma. Ahorita, insisto, ahorita en el ejemplo quedará un poquito más claro esto. Y finalmente, el último paso, que es la evaluación y selección de la solución. Aquí es cuando ya se seleccionan las variables más viables y ya se realiza un plan de acción basado en las ideas generadas por ChatGPT. Aquí ya los consultores tienen que considerar factores como costo, tiempo de implementación y alineación con los objetivos de la empresa. Esto en el sentido de que sea viable la solución que se plantea por ChatGPT, ¿no? Aquí insistimos mucho que es crucial que el consultor, como tenga un entendimiento previo básico del proyecto, de lo que se está preguntando y de cómo funciona esta empresa, ya tiene muy claramente detectado dentro de esta solución de que esto sí se puede, esto no se puede, porque es inevitable que el modelo tienda a la alucinación en ciertas cosas. ¿Ok? Bueno, aquí también les tengo que comentar dos consideraciones muy importantes del manual y de este modelo de ingeniería de indicaciones, ¿no? Para empezar, ChatGPT tiende a relacionar cosas que pueden no tener sentido de manera forzada si no se explica correctamente la indicación sobre lo que hay que hacer. Por ejemplo, si yo
en la ingeniería de indicaciones, voy a suponer un ejemplo muy extremo. Hablo de los avestruces y del CRM, el modelo va a dar una respuesta súper lógica en donde mezcla los avestruces y el CRM y parece que la respuesta es como muy, muy coherente y muy clara, ¿no? Aquí, o sea, este punto, tal cual en la ingeniería de datos, es que correlación no implica causalidad. Entonces tienen que tener muy, muy, muy claramente que a la hora de escribir la ingeniería de indicaciones, pues intenten evitar que la inteligencia relacione cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y esto es lo importante. Gabriela, mira, veo que Gabriela de Aro escribió una pregunta. Si te parece, déjame terminar con la presentación. Bueno, déjanos terminar con la presentación, Liz y yo, y al final ya te podemos responder todas las preguntas para que sea un poquito más fluido, porque de repente esto está medio abstracto y ya con el ejemplo que se hizo puede tener como más claridad del asunto, ¿no? Y la otra parte es que el criterio para evaluar la respuesta es totalmente individual y depende del consultor y de su expertise para entender la problemática del proyecto. ¿Y esto qué quiere decir, no? De repente, si alguien es experto en consultoría aplicada para marketing y utiliza la inteligencia artificial para hacer una consultoría de cómo facilitar el esquema contable de una empresa, de repente pueden pasarse por alto estas alucinaciones, ¿no? Y llegar a generar más problemas a la empresa que una solución. Entonces es muy importante saber cuáles son las limitaciones como propias de cada consultor a la hora de generar estas respuestas. Bueno, y ahora sí, les vamos a presentar un ejemplo práctico aplicado a una empresa real, que digo, por temas de confidencialidad, pues no les podemos decir el nombre de la empresa, pero sí es un ejemplo que dentro de la materia con el doctor Array Chavala nosotros desarrollamos. Y bueno, antes del ejemplo también tengo que decirles algunas aclaraciones importantes de por qué no estamos haciendo esto en vivo, para que vean cómo funciona. El ejercicio no es posible hacerlo en vivo porque no es solo escribir la ingeniería de indicaciones, sino que también se tiene que analizar previamente lo que respondió ChatGPT, ¿no? También, si se hiciera el ejercicio en vivo y alguien de ustedes quisiera hacer el ejercicio en paralelo, causaría bastante confusión porque el modelo, dependiendo de lo que cada quien escriba, como lo escriba, da respuestas diferentes, que pueden tener partes muy valiosas las respuestas diferentes, pero podría ser confuso porque de repente podría decir, a mí me podría salir algo que a lo mejor a ustedes no les podría salir y entonces literalmente sería, bueno, ¿y cuál es la idea correcta, no? Y eso es a lo que voy con que el consultor tiene que ser el que determina qué sirve y qué no. Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a presentar la conversación completa con el modelo y pues no es necesario que las lean, es nada más para que vean la forma y la extensión de cómo se hizo la conversación, pero al final en el documento que tiene que ver con todo lo que hemos hecho de este modelo de consultoría, se puede analizar de forma individual cómo fue toda esta conversación y se puede apreciar la precisión y profundidad de los prompts que se utilizaron durante todo el proceso, ¿no? De todas formas, dentro del análisis viene como muy explicado y resumido de qué es lo que se preguntó, qué es lo que se dijo, qué es lo que se quitó, todas estas partes, ¿no? Bueno, ahora sí, dicho esto, ¿qué hace esta empresa que se analizó? Bueno, hace desinfectantes químicos de grado industrial para el sector farmacéutico, hospitalario, agro y pecuario. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo quiero que me ayude a resolver ChatGPT? Quiero que me ayude a introducir al mercado un gel cicatrizante desarrollado por esta empresa y que me dé varias estrategias de marketing para vender en hospitales y clínicas de la zona metropolitana de Guadalajara y Morelos. Ahora, ¿por qué se seleccionó esta empresa? Es muy importante. Bueno, de forma personal, yo conozco al dueño de esta empresa y yo desarrollé junto con él específicamente este gel cicatrizante, entonces conozco a suficiente profundidad del proyecto y la empresa como para poder hacer esta ingeniería de indicaciones, ¿no? Que podríamos decir que es como si yo, como fuera un consultor externo, llego a la empresa y me dice el CEO que lo que quiere es hacer esto, entonces pues yo hago toda mi investigación previa y ya cuando realmente sé qué es lo que necesita la empresa, conozco el producto, conozco
todo lo que necesito conocer, ya puedo utilizar este modelo, ¿no? Entonces, literal, esto es para que vean capturas de pantalla de cómo se fue dando toda la conversación con ChatGPT. Yo le digo que lo saludo, le digo que me ayude, le digo que vamos a hacer un experimento para generar todo en hipotético por el tema de no decir el nombre de la empresa, no dar datos que considere yo sensibles, ¿no? Y aquí empecé a decirle toda la ingeniería de indicaciones como se los expliqué. No tiene caso que lo lean, es para que vean el tamaño del mensaje. De aquí empieza el mensaje y aquí se sigue. Aquí le doy incluso la hoja de seguridad del producto en donde dice, de acuerdo con la norma oficial mexicana, toda la información relevante del producto ante la ley, ¿no? Obviamente todo sin decir como cosas específicas de la empresa o cómo se llama el producto o costos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues yo sigo con el mensaje, como ven, o sea, me voy a regresar tantito, empieza aquí, es un mensaje realmente muy extenso, o sea, no es una cosa de un parrafito y ya. Y aquí, una vez que le doy toda la información a ChatGPT, le empiezo a pedir varias preguntas que tienen que ver con lo que le estamos explicando previamente, ¿no? Y le pido, en resumen, que me dé 3 ideas creativas claras con planes de acción detallados de cómo llevar un esquema de ventas planteado a 6 meses cada idea, ¿no? Ahora, les voy a explicar qué dice mi mensaje resumido, ¿no? Y dividido igual en estas 3 secciones que tienen que ver con problematización, con la ingeniería de indicaciones y con lo que me dio ChatGPT, por los colores que les expliqué hace rato. Primero, problematizo desde una posición de profundo entendimiento del proyecto en sí y qué es lo que hay en la actualidad sobre el tema, ¿no? Le doy la hoja de seguridad, que es esto que les explicaba de la norma oficial mexicana, explico qué es una empresa PYME, que tiene base en la zona metropolitana de Guadalajara, le doy datos de cómo piensa el CEO con respecto a cómo se debe de realizar la venta de estos productos, le explico qué se ha hecho en la empresa, me centro en el tema de marketing, le explico cómo funciona el brokeraje necesario para poder vender esto dentro de las clínicas que existen. También le doy datos extra, como que, por ejemplo, este gel cicatrizante, se hicieron unas pruebas clínicas en el hospital de Soquipan para ver cómo funcionaba en heridas de pie diabético. O sea, le di toda la información que yo creí que era suficiente y necesaria para que pudiera entender el problema, ¿ok? Después, en la parte de hacer la ingeniería de indicaciones, yo le puse roles muy específicos a ChatGPT y también cómo quiero que me responda. Los roles específicos que yo le puse es de que quiero que tú me respondas como si fueras un vendedor experto de instrumentos médicos específicamente para diabéticos. Y le pedí que me respondiera como si fuera el director de ventas de una empresa farmacéutica grande, ¿ok? También le doy información de forma muy clara de cómo piensa el CEO, que ya se los expliqué, de los brokers, de la hoja de seguridad y de toda la información que pienso que es como relevante, ¿no? Ahí me cercioro de que todo lo que yo creo que importa está muy claramente en la ingeniería de indicaciones. Y en la parte donde ya espero que me genere respuestas, yo pido que conteste una serie de preguntas clave, ¿no? Y que me dé las 3 ideas que les expliqué. Ahora, esto fue la respuesta de ChatGPT. A lo que voy con el tema del análisis es que todo lo blanco, todo lo que no está subrayado son cosas que pues son interesantes, pero no son relevantes para el CEO o para la empresa o para la problemática en específico. Pero además de que me ayudó a responder lo que yo quería, dio una serie de ideas creativas que no estaban utilizándose por la empresa para poder ver cómo se vendía el producto, ¿no? Por ejemplo, esta parte de apuntar la urgencia de tratar el pie diabético de forma rápida para evitar complicaciones más graves, en el discurso de las hojas técnicas que se dan a las clínicas, no hay ningún apartado que mencione esta parte. Entonces, esta idea, aunque suene como una idea, digamos, que a cualquiera se le pudo haber ocurrido, pues no se le ocurre a nadie en la empresa, incluido yo, ¿no? Hablar acerca de temas de publicitarios muy claros. También otra cosa que nos arrojó el modelo fue literal un discurso básico para los brokers a la hora de que se acerca una clínica, que viene con introducción, beneficios claves, argumento financiero y cierre, ¿no? Que eso ya
vaya, tiene como todas las partes necesarias para que un vendedor pueda tener un discurso mínimo o muy estructurado de cómo hacer las cosas y ya que cada quien le ponga de su cosecha. Pero, por ejemplo, esto tampoco existía. Y aquí es cuando la IA, más que alucinar, no entendió lo que yo le pedí, ¿ok? Entonces, la IA entendió que yo quería una idea dividida en 3, que fuera para hacer un plan de marketing a 6 meses. Y yo lo que quería era 3 ideas y que esas 3 ideas cada una fuera para aplicarse a planes de marketing a 6 meses, ¿no? Entonces, aquí yo apliqué el paso 3.1, que dije, oye, en el punto 4 que tú me respondes de ideas creativas para un plan de ventas a 6 meses, me das 3 ideas completas, no una dividida en 3, ¿no? Y así está tal cual, así se lo puse. Y entonces ya dijo, perdón. Y entonces ya agarró y me dio 3 ideas, que son 3 ideas muy buenas, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, incluso me las desglosa por objetivo y KPIs, ¿ok? Ahora, yo como experto en el proyecto, yo sé que hay 2 KPIs aquí que no se pueden cumplir, ¿no? Y que eso sí es una alucinación. Pero la única forma de que yo me dé cuenta de eso es porque pues conozco el proyecto. Entonces, estos 2 KPIs que piden cosas que pues simplemente ni la mejor empresa farmacéutica de la zona metropolitana de Guadalajara las puede cumplir, pues yo las desecho y digo, a ver, esto que está diciendo la IA no funciona, se tiene que medir de otra manera, pero la idea es muy, muy útil. Así que, en resumen, ¿qué valió la pena de la respuesta de ChatGPT? Para empezar, fue plantear que el producto funciona para tratar con urgencia una herida para evitar complicaciones. También la parte de hacer publicidad con banners en clínicas aliadas para el público para que la gente empiece a adoptar y aceptar este medicamento. Una estructura básica del discurso de venta que viene con todas las partes del discurso de venta y las 3 ideas de campañas de marketing. Entonces, la respuesta de ChatGPT fue una respuesta que generó varios puntos muy interesantes y que en realidad estos puntos que son creativos se pueden aplicar perfectamente bien adentro de la empresa. Y fue lo interesante es que fue en un tiempo muy corto a la hora que se hicieron pues estas recomendaciones, ¿no? Ahora, si esas recomendaciones las llevamos un paso más allá, que es lo que les explicaba al principio de que el semestre pasado nosotros hicimos un manual para ver la parte de digitalización de proceso o herramientas de digitalización de proceso, pues podemos hacer todavía una consultoría más holística o más completa, ¿no? Y aquí ya esto lo va a explicar mi compañera Liz. El manual de digitalización de procesos es una guía para la transformación digital de las empresas, donde se pueden apoyar los consultores se pueden apoyar para identificar los procesos críticos y ofrecer soluciones basadas en software y en inteligencia artificial. Luego, la estructura de este manual es una introducción, primeramente donde se presenta por qué este manual, cuáles son sus objetivos y luego una descripción breve de las áreas funcionales que puede tener una empresa. Está escrito de manera general, o sea, no tiene como una explicación o una descripción detallada de cada una de las áreas porque, una vez más, cada empresa es diferente y puede tener o no alguna de estas áreas. Luego también pueden realizar funciones muy específicas según en el sector donde se desempeñe. Por lo tanto, está dividido en estas áreas que les pongo aquí: administración, producción, control de calidad, compras, logística y distribución, ventas y mercadotecnia, contabilidad, recursos humanos y TI. Luego, presentamos un diagrama de procesos de cada una de las áreas para las empresas que están en el sector manufacturero y en el sector de servicios, y 2 macroprocesos, uno para las empresas del sector manufacturero y otro para las empresas del sector de servicios. Y por último, una tabla donde se encuentran una recopilación de software para automatizar determinadas funciones en cada una de estas áreas. Así es como se ve las hojas del manual. Es un ejemplo para que vean cómo está estructurado. En este caso,
El ejemplo que les pongo es en el área de contabilidad. Como se dan cuenta, hay una muy pequeña, una muy breve explicación del área de contabilidad, y luego las actividades que pudieras desempeñar de manera muy general, insisto, este departamento en una empresa del sector servicios y en una empresa del sector manufacturero. Entonces, al final, después de toda la descripción de cada una de las áreas funcionales que describimos, valga la redundancia, en el manual, aparece este QR que los lleva a los diagramas de procesos y a los software para automatizar funciones. No está puesto en el manual porque los macroprocesos que están diseñados con un nivel de detalle muy grande. Entonces, si lo hacemos en modo foto y pegarlo en el manual, cuando a lo mejor deseen ver determinada parte del diagrama más a detalle y lo intenten abrir, pues se va a pixelar y entonces no se va a ver bien. Entonces decidimos mantenerlo online, y se lo voy a mostrar ahora para que vean cómo está estructurado. Ahí se ve. Entonces, baja un poquito. Cuando le dan a ese QR, sí, aparece esta página. Y abajo, cada uno, baja un poquito que no veo, por favor, ahí. Tiene lo que les comentaba. Los dos primeros tienen los macroprocesos genéricos para una empresa, uno de producción y el otro de servicios. Luego está la lista de las aplicaciones o de los software para digitalizar los procesos. Y por último, la lista de los diagramas individuales para cada área. Lo que nos interesa ahora mismo de esta parte es la lista de las aplicaciones para digitalizar los procesos. ¿Lo abro? Sí. ¿Se abrió en otra página? A ver, voy a compartir la otra página. Ahí está. Entonces, estos son un conjunto de aplicaciones o software divididos por área funcional que tiene una breve descripción de lo que es el software o la aplicación y los problemas que les podría ayudar a resolver dentro de una empresa. Entonces, tenemos para administración, control de calidad, compras, logística y distribución, ventas y mercadotecnia, recursos humanos y contabilidad. No se incluyó los de TI porque pues, son procesos que son muy específicos. O sea, pueden existir problemas muy específicos para cada una de las empresas, entonces no hay como un software, para que resuelva como muchas cosas al mismo tiempo como estos. Entonces, por eso decidimos no ponerlos en esta lista. Cabe destacar que esta lista de aplicaciones, obviamente, cada cierto tiempo hay que actualizarla porque pues, la tecnología va muy rápido y muchas de estas aplicaciones no es que queden obsoletas, pero sí se les agregan nuevas funcionalidades. De hecho, en un lapso de 5 meses, muchas de las que tenemos ahí ya evolucionaron, ya se les incluyeron elementos de IA. A lo mejor cambian planes de pago porque no todas son gratis. Hay algunas que tienen planes gratuitos, planes de prueba y planes de paga al mismo tiempo. Los planes de paga pueden ser diferentes según el tipo de empresa, según la cantidad de usuarios que deban usar esta aplicación dentro de la empresa. Entonces, a cada cierto tiempo hay que actualizarla. Ya nosotros le hicimos una primera actualización de lo que transcurrió desde mayo hasta ahora, hasta octubre. Pero hay que seguir, con el paso del tiempo hay que seguir actualizándola. Entonces, una manera en la que nos pueden ayudar estos software, estas aplicaciones, es una vez que tengamos la idea
que nos presente ChatGPT, podemos venir a este manual y decir, bueno, estas soluciones que me está dando ChatGPT, ¿cómo las podría implementar? ¿Alguna de estas aplicaciones o software me pueden servir? Y entonces ya se adentran en esta lista de aplicaciones y analizan cuáles podrían ser buenas para solucionar el problema y cuáles no. Entonces, por ejemplo, esta de NetSuite ERP, donde se podrían digitalizar las soluciones enfocándose en las siguientes áreas clave. Pudiera ser una gestión de inventario y distribución de los productos de la empresa, un seguimiento de las ventas y de los pedidos, y pues realizar análisis y reportes personalizados para mantener el control de lo que es las ventas. De las ventas y el stock de la empresa. Y otro ejemplo podría ser la digitalización del marketing con el software Asana, que pues se podrían planificar campañas de marketing, gestionar el contenido que se va a presentar en las campañas y de igual manera hacer un seguimiento a partir de reportes arrojados por la misma aplicación para mantener como el control de la campaña de marketing que se está realizando con la aplicación. Entonces, de manera de conclusión, podemos decir que ambos documentos son muy útiles por sí solos, pero a la hora de juntarlos, pues dan una mejora en las soluciones que puede presentar el consultor. O sea, la combinación de las estrategias digitales, que es a lo que me refiero con el manual, junto con la creatividad que tiene a lo mejor ChatGPT en sus respuestas, en sus soluciones, va a potenciar mucho más la solución y se logran resultados más rápidos y más efectivos. Bueno, y esto sería todo de nuestra parte. Ahora sí, cualquier duda que tengan, comentario, los escuchamos sin ningún problema. Bien, muchas gracias, Enrique y Lisbeth. Había una pregunta, Gabriela de Arbo, ¿en qué situaciones empresariales se podría hacer uso de ChatGPT? Bueno, en realidad las situaciones empresariales dependen del problema que el consultor detecta como el dolor del empresario, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones que de repente tienen que ver con control de inventarios o con CRMs o con cómo diseñar un plan de marketing, cómo hacer una reorganización dentro de la administración de la empresa. En general, la IA es muy flexible y se puede utilizar para todo esto, para generar estas ideas creativas de cómo aproximarse a los problemas, ¿no? Entonces, aquí depende de que el problema particular pueda de repente ponerse en este lenguaje de ingeniería de indicaciones y aproximarse a ello, ¿no? Entonces, aquí la ventaja es que la IA es muy, muy flexible y con la suficiente información, pues cualquier problema lo puede analizar. Y ya aquí depende de que si la respuesta de la IA, el consultor detecta que vale la pena o no, pues se puede llevar a los siguientes pasos que nosotros planteamos. Bien, gracias. No sé si hay otras preguntas, si quieren hacerlas en este momento. José Antonio, es interesante saber que la mejor opción para utilizar una IA es usarla de paga. ¿Cuánto es el costo de la licencia de paga? $25. Ah, bueno, no, para empresas son $25 porque hay dos versiones de paga. La versión individual para un consultor, o cualquier mortal que quiera comprar la versión de paga, son $20 para una persona. Para una empresa, porque hay ChatGPT empresarial, es de $25 y tiene algunas ventajas extra, como que son servidores dedicados y son algunas cositas más, ¿no? También varía según la cantidad de usuarios que... Ajá, y también varía la cantidad de usuarios que pueda acceder a la cuenta de ChatGPT. Pero sí son de forma individual $20 mensuales y de forma empresarial $25 mensuales. Gracias. Hay otra pregunta. ¿En qué consiste el prompt engineering?
El prompt engineering es tal cual lo que nosotros estamos presentando, que es la ingeniería de indicaciones, que es ponerle las indicaciones claras a ChatGPT para que llegue una respuesta que sea que tenga la menor cantidad de alucinaciones posibles y que responda lo más cercano al 100% todo lo que se pregunta, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un poco lo que estaba explicando, de que no es lo mismo decir, digamos, este es el problema y este es el contexto y este es así en mensajitos diferentes, que agarrar y poner todo en un solo mensaje para que no se salte indicaciones. Bueno, eso es hacer prompt engineering o ingeniería de indicaciones. Y también, bueno, todo el manual que presentamos de ChatGPT es un manual de ingeniería de indicaciones aplicado para consultoría. Ok, muchas gracias. Y una pregunta que está es un tema que está en el centro de las dos presentaciones, pero que creo que debe ser de valor para los oyentes. ¿Cuál es el papel que asignaríamos a la experiencia del consultor para evaluar todo el trabajo que le facilita, entre comillas, la inteligencia artificial? Bueno, el valor del consultor en cuanto a su experiencia es indispensable porque el consultor es el que determina cuánta información es suficiente para darle ingeniería de indicaciones. También es el que determina si las respuestas que se presentan son útiles. También es el que determina si el proyecto, bueno, las respuestas tienen alucinaciones. Y al final es como este paso cero en donde el trabajo del consultor y su experiencia y todo lo que hace con el bagaje que tiene de fondo es lo que permite que la inteligencia artificial pueda ser utilizada. Porque es un poco esta parte que mencionábamos al principio, que pues si no hay esta limitación con los datos y esta forma de analizarlos y entender las cosas de cómo funciona la consultoría del proyecto que se está utilizando, pues cualquier respuesta que dé la IA va a ser buena. No, porque no se sabe qué es lo que se quiere. Entonces, desde esa parte es muy importante. No sé si de la parte de digitalización Liz pueda comentar al respecto. De igual manera, con respecto a las software y aplicaciones que presentamos en el manual, no son ni software ni aplicaciones difíciles de manejar. Entonces, sí estaría bueno que el consultor, una vez obtenga la solución que pretende presentar a la empresa, y si en esta solución está vinculada a alguna de estos software, pues sí estaría bueno que le diera una mirada al software, cómo funciona, para que se lo presente al empresario de una mejor manera y que lo pueda convencer de que es la solución más viable. Entonces, pues sí, la expertise del consultor es muy importante en todo este tema. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Alfonso, además de las restricciones por ingresar datos sensibles, ¿se llegan a tener restricciones por ubicación geográfica o por el uso de herramientas adicionales como VPN? Tengo entendido que no. O sea, no es que haya una restricción. La restricción la ponemos nosotros en el manual para alertarlos de que toda información sensible que se suba a Internet pues, puede tener una repercusión no deseada. Entonces, no es que exista, no es que le vayas a poner una información y te diga, oye, no, eso no lo puedes poner, no, tú lo puedes poner lo que tú quieras. Pero sí se hace necesario, o le damos como recomendación que no se ingresen datos sensibles de la empresa en este caso. Y en cuanto a la ubicación geográfica, no sé si en todos los países del mundo se puede utilizar ChatGPT. Yo creo que sí, pero en Cuba no. O sea, si estás en Cuba, no puedes usarlo. Ahí ni con VPN ni con nada.
por cuestiones de bloqueo y temas del país, pues no se puede ceder, pero en el resto de los países del mundo tengo entendido que no existe ninguna restricción. Bien, gracias. En la parte de la... no es una restricción geográfica, pero sí es algo que quisiera poner en contexto de un comentario que hizo Enrique de esto de la inteligencia artificial generativa con recuperación aumentada. La parte geográfica se puede aprovechar a favor en el caso del consultor. Si le pedimos que utilice información, por ejemplo, de empresas mexicanas o del contexto económico mexicano, ¿qué es lo que hace? Como decía Enrique, lo que hacemos con una instrucción explícita en ese sentido es llevar a la inteligencia artificial a utilizar información en un contexto que nosotros definimos con más claridad. Lo que hace la computadora entonces es ir y buscar no tanto información genérica que puede haber de otras economías, de otros contextos, sino el atenerse a la información que hay acerca de empresas mexicanas. Pero eso es algo igual, como dice Lisbeth y Enrique, no se trata de una restricción en sí, sino más bien de un parámetro que el consultor puede utilizar para llevar a la inteligencia artificial a que genere información, a que utilice y genere información más relevante. ¿Habría otras preguntas? Aquí hay una sugerencia. Sugiero mucho que se utilice el libro ChatGPT. Es un libro electrónico de Diego Dávila. Gracias. Sin más, muchísimas gracias y los esperamos a ustedes en las siguientes sesiones. Muchas gracias por su participación. Hoy Buenas hemos tardes. recorrido juntos un camino desde los fundamentos de ChatGPT, entendiendo tanto sus limitaciones como su potencial. Hemos explorado cómo GPT-4 puede ser una herramienta poderosa para generar soluciones creativas y vimos ejemplos claros de cómo aplicarlo en situaciones reales, además de cómo digitalizar procesos para optimizar operaciones. Todos estos elementos pueden transformar la manera en que manejamos nuestras pymes, haciéndolas más eficientes y competitivas en un mercado cada vez más tecnológico. Los invito a llevarse estos conocimientos y adaptarlos a sus propias necesidades, recordando que la tecnología no es el fin, sino un medio para alcanzar nuestros objetivos. Aprovechemos las herramientas digitales para innovar y evolucionar nuestros negocios.